Ok, así que vimos teorías de la cronología de la creación. Ahora vamos a ver lo que yo pienso que es la cronología de la creación según la Biblia. ¿Okay? Y tengo que admitir que esto básicamente no lo van a encontrar en ningún otro sitio. This is the Lopez No, en theory. la Biblia. Sí. Cronología de la Biblia. La cronología de la creación según la Biblia. Vamos a analizar lo que dice la Biblia acerca de la cronología de la creación. ¿Okay? Por eso también estoy haciendo este video, porque esto yo creo que es bien importante, porque vemos que todos estos puntos de vista tienen problemas y este punto de vista tiene unos grandes problemas. ¿Okay? Y si nosotros entendiéramos un poquito mejor lo que dice la Biblia, pudiéramos ser mucho más efectivos, porque cuando la gente empieza a decir que el universo tiene 10.000 a 6.000 años, pero ustedes no pueden explicar eso y siempre tienen que redefinir lo que quieren decir 10.000 años. Y eso es lo que están predicando. Y eso es lo que están predicando en las iglesias, pues cualquier persona, ¿verdad? Cualquier muchacho que fue a la universidad y le dieron unos poquitos de prueba de que esas tres cosas, que el universo es grande, que es visible y que la velocidad de la luz es finita, pues sabe que esto no es posible. Entonces dicen, si estos son los expertos y eso es lo que dice la Biblia entonces no debe ser cierta. ¿Ves? Pero la cosa es que eso no es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Entonces, la cronología de la creación en la Biblia, hay tres pasajes fundamentales que abordan en eso, que fueron tres pasajes fundamentales que vimos, dos de los cuales este punto de vista interpreta incorrectamente. Así que el primero es Génesis 1. Génesis. ¿Okay? Del 1 al 5. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Okay? Así que el primer pasaje es Génesis. Aquí vamos a poner la Biblia. ¿Okay? Porque uno dice, bueno, ok, esto no es literal, y sabemos que si no tomamos la Biblia literal, eso es malo, ¿verdad? Y esto es literal, pero la gente dice, si tomamos la Biblia literalmente, eso es bueno. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que hay cosas en la Biblia que no son literales. Y si uno toma las cosas que no son literales en la Biblia, literalmente, entonces es un problema. Por ejemplo, cuando Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, ¿verdad?, que por vosotros es dado, haz esto en memoria de mí, pues no estaba hablando literalmente, él estaba hablando figurativamente. Dice, mis palabras son espíritu y verdad, porque dice que si comes mi sangre y comes mi cuerpo, eso no era literal. Y la gente tomaron eso literalmente y dice, está hablando del canibalismo. Sí, claro. No, eso no es lo que está hablando, ¿ves? Entonces, la Biblia ocupa en ese espacio. Exacto, que que toma las cosas literales literalmente y las cosas que no son literales no literalmente. Ocupa en ese espacio. Pero el otro problema es que ese no es el problema aquí, porque el problema aquí no es que toman las cosas literalmente, el problema aquí es que asumen. ¿Okay? Que asumen y entonces toman, o sea que de verdad esto es lo que es literal. Aquí esto ya es extremo. Esto de verdad no es literal. Parece literal, pero están tomando unas cosas, están asumiendo unas cosas, y de verdad a lo que vamos a ver ahora es la interpretación literal. ¿Okay? Así que los tres pasajes, uno es Génesis 1. Éxodo 20:11 y Génesis 7 al 8. ¿Okay? Y vamos a ver algunas cosas aquí en ese pasaje que acabamos de ver. Okay, lo primero que vamos a ver es que la progresión más natural es la cronológica. ¿Okay? Así que no, ¿verdad? Ellos lo ponen como si fuera una introducción, y aunque a veces la Biblia brinca, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 2 se enfoca
de verdad no está brincando, pero da un poquito de resumen, da un poquito para atrás, porque dice que, ¿verdad? Que cuando Dios creó los cielos y la tierra pasó esto, pero lo que está diciendo es lo está conectando, da una pequeña introducción, entonces continúa la historia, pero básicamente casi estos libros son bien cronológicos, ¿verdad? Excepto que a veces hay unas pausas para explicar cosas, ¿verdad? Dar genealogía, dar una enseñanza, pero básicamente estamos hablando de historia, ¿verdad? Así que la progresión más natural es que sea cronológica, que Dios primero creó los cielos y la tierra, ¿eh? Y ahí, pues como habíamos dicho la otra vez, ¿verdad? Ahí sí los cielos podían ser, porque la tierra no estaba, los cielos todavía no se habían creado, así que cuando menciona cielo, antes de definir lo que era el cielo, pues ahí podemos asumir que está usando una palabra en una forma no literal, ¿verdad? Y que esos cielos se representan el universo, ahí sí, porque está el universo, Dios en el principio, están los cielos, está la tierra, está la creación, y que ahí está, ¿verdad? El tiempo, espacio, materia y las leyes de la física, ¿verdad? Y así que vemos ese contexto que hay cielo, pues probablemente sí quiere decir universo. Ahora, eso ocurrió en el primer versículo. Como resultado de este acto originario, produjo una tierra que estaba ahora en un estado de inmadurez, ¿verdad? Y en un momento dado el Espíritu de Dios tomó una posición sobre la tierra en preparación de lo que vendría después, ¿verdad? Así que, por el contexto, bueno, ya hablamos de los cielos, ¿ok? Entonces, vemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, ¿dónde era que estaban las tinieblas? ¿Dónde era que estaba el Espíritu? No dice que la tiniebla, vamos a ver, dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿okay? Pero esas aguas que eran, porque qué es lo que entonces, ¿dónde es el enfoque del resto de este pasaje? Este pasaje está enfocando en lo que pasó en la tierra, ¿entienden? ¿Okay? Así que el Espíritu Santo, ¿dónde es que estaban estas tinieblas? ¿Dónde es que estaba el Espíritu? El Espíritu estaba sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Y es natural asumir que de un punto de vista de Adán, ¿verdad? Él lo que está pensando es, bueno, las aguas son, ¿verdad?, el océano que cubría todo en ese tiempo, ¿verdad? Y las tinieblas lo que estaba encima de esas aguas, ¿verdad? Así que había tinieblas encima de las aguas y había un mar que cubría todo el planeta Tierra, ¿verdad? Así que lo que está pasando es que eso donde estaba el desorden y vacío, lo que estaba desordenado y vacía dice que era la tierra, ¿verdad? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el abismo donde, en la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas que estaban donde, otra vez, en la tierra. Esa era parte de por qué estaba desordenada y vacía. Así que tenemos una tierra que estaba desordenada y vacía, que tenía unas tinieblas y un abismo. Abismo quiere decir el mar profundo, ¿verdad? Es el bathos. O una caída. Bathos, que el bathos puede ser es la profundidad, pero muchas veces se refiere a los océanos, ¿verdad? En contacto con los mares, los océanos bien profundos. ¿Verdad? Que Y desordenado. que tenía, pues, cuando él hizo todo junto, y si Dios de cuenta, dice, pues, hay un desorden, entonces él lo organizó todo y lo separó, ¿no? Pero desorden quiere decir, ¿cómo definir desorden? El caos, desorden. Que no estaba, que es la idea de algo que no está en su estado final, que básicamente la idea es que no estaba apto para ser habitada. Ok, no estaba apto para ser habitada, no era porque estaba, porque desorden es cuando usted tira todas las cosas en un solo punto Sí, pero la idea aquí no es tanto la idea de que algo que se había destruido, sino algo que no estaba
cumpliendo su propósito. Okay. ¿Ves? Eso. Que había una falta de orden. De Entonces, organización. la cosa es que el orden que vemos es que entonces él separó las aguas de abajo de las aguas de arriba, Ok. aclaró la atmósfera, primero aclaró la atmósfera, después separó las aguas, después separó los continentes, y lo hizo lista, ahí se fue el orden que tenía que tener, ¿verdad? Para hacer un hábitat tiene que tener ciertas temperaturas, Claro. lo del día a la noche, las mareas, todo eso para entonces llenarla de vida. ¿Ves? Y ahora estuviera ordenada y llena. Y llena. Entonces el abismo, usted sabe que usted va así y el abismo es algo que cae. En el mar, ¿cómo sería en el mar el abismo en el mar? Bueno, el abismo es la tierra que está debajo del agua, pero el abismo representa lo que llena ese boquete, Ok, que es el mar como tal. ok. Porque la idea es vasto, la idea no es un boquete, la idea es una profundidad, y el mar es bien profundo. Claro, y eso es un abismo. Ajá. Okay, so cuando dice que no había forma, that means there wasn't an order. And cuando dice vacío or void is without life. Without life, without living organisms. Okay. Así que otra vez para resumir, en este punto, estamos hablando, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Tiempo, materia, espacio y las leyes. Entonces las enfoca en un área específica. Ahora estamos hablando de la tierra como nosotros la conocemos, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Okay? Así que ¿dónde estaban estas tinieblas? ¿Dónde estaba este abismo? En un abismo. En la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas que cubrían ese abismo. ¿Okay? Así que tenemos las tinieblas, era la atmósfera, ¿verdad? Que estaba sucia, estaba llena de polvo, lo que sea. El abismo es la tierra estaba bien profunda por allá abajo, y las aguas era lo que entonces cubría esa profundidad, ¿verdad? Así que el problema es que todo eso estaba en una forma, Todo junto. la atmósfera, la hidrósfera y la litosfera, Tanto. estaba todo en una forma que no sostenía vida, ¿verdad? No era apto para la vida. ¿Okay? Así que vemos que el enfoque de esto es la tierra, Quiere decir que entonces no hubo vida entonces anterior. que no había vida, Orden. exacto, anterior. Así que Ajá. lo que vemos es que hasta ese versículo, el versículo 1 y 2, está lo que llaman la creación general. ¿Okay? Y entonces, que es básicamente lo que podríamos decir que es, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Bueno, eso lo vemos en la ciencia, ¿verdad? O en las observaciones que hacemos, que el universo es bien lejos, vemos cosas que están bien lejas, vemos cosas que el universo está expandiendo, ¿verdad? Así que podemos extrapolar que eso todo salió de un mismo punto. Podemos darle un tiempo a todo eso. Vemos distintas etapas de desarrollo de sistemas solares, ¿verdad? Estrellas en distintas etapas de formación, en distintas etapas de su vida, que podemos decir, bueno, esta estrella sigue a esta en edad, ¿verdad? Si yo no tengo que mirar a una persona por muchos años para ver cuál es la progresión de la gente. Yo puedo ver un bebé y después ver un niño un poquito más grande, después otro niño un poquito más grande y otro más grande hasta que llegamos a personas mayores, ponerlos todos así y decir distintas personas en distintas etapas de su vida y decir, ok, esto representa la progresión cronológica de esta persona, de este ser humano, ¿verdad? De este organismo. Pero lo mismo podemos decir con las estrellas. Las estrellas evolucionan a través de estos pasos, ¿verdad? Porque las vemos en distintos periodos de su vida y sabemos que causa eso, ¿verdad? Que es el consumo ¿verdad? Del hidrógeno que se convierte a helio, y después entonces el helio se convierte a carbón y estos procesos nucleares, y lo que le va pasando a las estrellas explotan. Cuando explotan botan un montón de minerales y cosas, y básicamente podemos tener podemos crear una continuidad de lo que pasó, porque todas esas cosas las vemos, ¿ves? Las vemos en distintas etapas. Y la otra cosa es que la gente dice, bueno, el problema con la edad de la Tierra es que nosotros no podemos ver el diluvio, ¿ves? Nosotros podemos ver los sedimentos, pero nosotros si miramos bien lejos, ¿qué está pasando?
nosotros estamos viendo el pasado. ¿Ves? O sea, cuando yo miro una galaxia que está a 5 billones de años luz de lejos, estamos viendo cómo se veía el universo hace 5 billones de años. Lo estamos viendo. No es que estamos extrapolando, nosotros ahora estamos viendo cómo es que se veía. Y si vemos hasta hace 16 billones de años luz de distancia, pues ahí vemos cómo era el universo en la creación. Nosotros podemos ver la creación porque miramos, a medida que miramos a distancia, estamos mirando al pasado. ¿Ves? Y eso es bien distinto a, ¿verdad?, las tres cosas que habíamos dicho, a la cuestión esa de la edad de la Tierra, ¿ves?, y de la vida en la Tierra. ¿Entienden eso, verdad? Así que mirando eso es lo que podemos entonces darle contenido al versículo 1 y el versículo 2 de Génesis. Y además que hay otros versículos también que habla que Dios expandió los cielos y otras cosas. Y esa idea de estirar, ¿verdad? Esa es la idea del Big Bang, ¿verdad? Que todo se está estirando. ¿Verdad? Pues no interpretan un poquito de eso. Ok, así que ahora vamos al versículo 3. Dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y otra vez, no dijo, sea la radiación electromagnética. Claro, ¿Okay? en general, una palabra. Entonces, primero tenemos que ver, no es solamente qué es la luz, sino dónde fue la luz, ¿verdad? Porque eso que dicen que fue la radiación electromagnética dice que todo fue toda la creación física. Pero entonces, ¿y por qué parar ahí? ¿Para qué no decir que también eso fue la luz en el cielo, ¿verdad? Donde viven los ángeles. Y que Dios creó los ángeles en ese momento. ¿Verdad? Pero, o sea, tenemos que mirar cuál es el énfasis, ¿verdad? Lo que se está hablando, eso todo es extrapolación, lo que se está hablando es sobre la Tierra. ¿Ves? Que es lo que hace más sentido. Estábamos hablando, ¿verdad?, que ahora se enfoca la Tierra, y cuando dice Dios sea la luz, porque la luz vino para disipar ¿qué? La oscuridad. La tiniebla, ¿verdad? Y esas tinieblas estaban ¿dónde? Sobre la faz de Sobre la Tierra. ¿Ves? Estaban sobre la faz del abismo, que estaba en la Tierra, que estaba desordenada y vacía. Así que entonces el punto de vista, así que el contexto nos parece decir que donde Dios dijo sea la luz era sobre la Tierra. Sobre la Tierra, que ya existía la luz en los otros Exacto. estrellas en el universo. Y entonces el otro problema es que si asumimos que ahí fue donde Dios creó la radiación electromagnética, entonces nos crea un problema en el versículo 2, porque el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, y cuando uno define agua, automáticamente agua contiene radiación electromagnética, porque agua son cierto tipo de moléculas de hidrógeno y oxígeno que para formar esos bonds necesitan radiación electromagnética, y además se están moviendo, ¿verdad?, a cierta temperatura, que implica, ¿verdad?, que tiene radiación electromagnética, porque no estamos hablando de algo que estaba completamente, si decía hielo, pues podemos decir, bueno, ahí todo estaba completamente frisado y no había movimiento, ¿ves? Pero el agua, por definición, se mueve, ¿ves? Estaba sobre la faz del agua, sobre bola, y al nivel atómico esas moléculas están moviendo, ¿verdad? Se mueve a través de El agua, lo que diferencia los sólidos de los líquidos es que los sólidos, la posición de las moléculas está fija. Pero todas las moléculas están atadas a todas las otras moléculas a través de distintos tipos de enlaces. Pero en el agua uno tiene moléculas que tienen enlaces que están sueltas, tienen unos enlaces débiles, pero esos enlaces se rompen y se rehacen, y básicamente están como pegándose y despegándose rápidamente y forman el líquido. Cuando hay gas, esos enlaces entre las unidades se rompe completamente, y entonces lo que hace es que chocan las unas con las otras, pero están volando. Pero por lo menos el agua implica de que hay este movimiento, esta vibración, y eso implica que hay
que hay radiación electromagnética, ¿verdad? Así que esa interpretación no es correcta ni de un punto de vista gramatical ni de un punto de vista científico, ¿ves? Porque contradice, porque está en el versículo anterior y no es no es lo que dice, no dice radiación electromagnética, dice luz. Ok, y entonces la cosa es que si interpretamos, pero tenemos que tomarlo literalmente, ¿no? Pero es que eso no es literalmente. Si luz es radiación electromagnética, entonces agua no es agua. Hay una contradicción ahí. ¿Okay? Además, dice, además es difícil imaginar que el versículo 1 precede al 3 porque implicaría que el universo estaba vacío, ¿verdad? Si no hubiera luz, no puede haber nada, y quiere decir que básicamente eso estaba completamente vacío, porque entonces ¿de qué estaba lleno? ¿Ves? Porque las partículas, los átomos y eso no tendrían consistencia, no puede haber materia. Sin, ¿verdad? La manera que lo conocemos no puede haber materia. Así que ese es el problema con ese problema de la luz. ¿Okay? Así que ese era uno de los problemas que habíamos visto, ¿verdad? Que interpretan luz como radiación electromagnética. Pero ya vemos que eso de verdad no es una buena manera de mirarlo, porque crea muchos problemas. Unas preguntas acerca de esa parte. ¿Okay? Ahora, la idea de las estrellas, ¿okay? Si uno mira Génesis 1:16, dice, hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la tierra. Hizo también las estrellas. ¿Okay? Ahora, hizo también no se encuentra, así que la manera que se lee es, hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche, y las estrellas. ¿Okay? Ahora, la cosa es, ese y conecta a estrellas a qué verbo. Cuando hay y, tú tienes, lo que estás diciendo es que hay dos sujetos de un verbo. ¿Ves? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Él le dio al perro y al gato. Sí, algo que sigue. Ahora, si tú dices, entonces aquí la cosa es que hay dos verbos. ¿Ves? Está el verbo hacer y el verbo señorear. ¿Ves? Entonces ese y se asocia con el verbo hacer o se asocia con el verbo señorial, ¿verdad? Y entonces hay dos maneras de interpretar eso. Entonces vamos a okay, la manera que lo toman la gente que piensa que el universo es temprano es de esta forma. Dice, Dios hizo, perdón en mi español, el sol, la luna y las estrellas. Pero está el otro verbo que está más cerca, y es que la luna señorea sobre la noche y las estrellas. ¿Es la diferencia? Porque es una oración compuesta que tiene una cláusula con su propio verbo, y la pregunta es si la estrella es parte de esa cláusula o es parte de la oración matriz que incluye la cláusula sin ser parte de la cláusula. Pero la cosa es
que eso es mucho más confuso, porque lo que debía haber dicho es que Dios creó el sol, la luna y las estrellas, la luna para el sol para que señoreara sobre el día y la luna para que señorease sobre las noches, pero la cosa es que la luna también señorea sobre las estrellas. Porque cuando uno ve la luna bien brillante, uno también es de noche y uno ve las estrellas. ¿Ves? Así que la manera que yo creo que esto se debe interpretar es hizo Dios las dos grandes lumbreras. Entonces esa es la otra cosa. ¿Cuál es el énfasis de ese versículo? No dice que Dios hizo tres cosas. Dice que Dios hizo dos cosas. ¿Verdad? Dos grandes lumbreras. Dice la lumbrera mayor para que señorease en el día. Primera cosa. Y la segunda cosa es la lumbrera menor con dos propósitos, para que señorease, o un propósito de señorease sobre dos cosas, la noche y las estrellas. Así que no está hablando de las estrellas, ni está hablando de la noche, porque la noche tampoco se creó es ahí, ni el día se creó ahí. Así que si el día sobre el cual señorea el sol no se creó en el cuarto día, se creó en el primero, y la noche sobre el cual señorea la luna tampoco se creó ese día, pues podemos asumir que las estrellas tampoco se crearon ese día. Las estrellas se crearon en Génesis 1. Y es el único versículo del primer capítulo de Génesis que menciona las estrellas. ¿Okay? Así que para mí que esta interpretación es mucho más gramaticalmente más fácil, ¿verdad? Y también sigue la evidencia que vemos, ¿verdad? Así que tomamos la Biblia más literal y la ciencia más literal, ¿verdad? Elimina ese problema que tienen esta gente con decir que el universo tiene 10.000 años. Ahora, la cosa es que este argumento de Génesis 1 de verdad no es la esencia de lo que ellos dicen, porque ellos no lo basan tanto en esto, ellos lo basan en Éxodo 20:11. 20:11. Ese es el pasaje más crítico para esta interpretación, porque dice: en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Okay? Y entonces le voy a hacer una pregunta: ¿cuál es la parte más importante de la Biblia? ¿Ah? ¿Cuál es el pasaje más importante de la Biblia? De toda la Biblia completa. De toda la Biblia completa. ¿Cuál es el pasaje más importante de toda la Biblia completa? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu alma y todo tu espíritu, ¿no? Es el versículo, es el mandato más importante, pero no es la parte más importante, porque ese mandato interpreta el pasaje más importante de la Biblia. In the beginning. No, tampoco. No. El pasaje más importante de la Biblia fue el pasaje de la Biblia que Dios escribió con su propio dedo. Si Dios escribió una parte de la Biblia, Él ni la dictó, Él cogió y la escribió con su propio dedo. Esa es la parte más importante de la Biblia. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Oh. Y nosotros como evangélicos ignoramos los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos es la parte más importante de la Biblia, porque es el fundamento moral de todo lo otro. Y además la escribieron los apóstoles, por eso la escribió él personalmente. Okay. Entonces los 10 mandamientos, pero cuando vino Jesucristo, Él puso los 10 mandamientos en 2. Lo que pasa es que los primeros 5 mandamientos nos explican cómo cumplir el mandamiento de amar a Dios con todo lo que tenemos. Por eso. Y los últimos 5 mandamientos nos explican cómo amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y entonces todo el resto de las leyes del Antiguo Testamento nos explican cómo aplicamos esos 10 mandamientos a la vida real y qué pasa cuando no los cumplimos en esta tierra. Y entonces, pero entonces está el problema: ¿y qué pasa en la eternidad cuando no los cumplimos? Y para eso entonces que está todo el desarrollo, ¿verdad? Que obviamente como no cumplimos los 10 mandamientos, vamos rumbo al infierno. Y ya puede ver el video en la clase, ¿verdad? Que hay un número de clase por eso. Ah, ¿verdad? Debe estar ahí lo de los 10 mandamientos. Está ahí, usted lo explicó y dio un examen sobre eso. Sí, Todo el mundo ya se- video acerca de los 10 mandamientos. A ver, yo sé que... Es la parte más importante de la Biblia. Sí. Pues entonces, en esa parte más importante de la Biblia está Éxodo 20:11. Entonces ellos dicen: ve, ahí Dios creó el universo, la tierra,
y el mar, pero como que casi siempre cuando uno tiene grupos de algo, son grupos, ¿verdad? La idea de uno no compara chinas con botellas, ¿verdad? Y especialmente si Dios lo está escribiendo él mismo, uno piensa, por ejemplo, en Génesis 1, pues uno ve las 4 cosas fundamentales del cual el universo está compuesto, ¿verdad? Tiempo, espacio, materia, y podemos decir las leyes y la energía, en la idea de crear, pues todas esas cosas son todos conceptos bien fundamentales que más o menos están en la misma idea. Pero aquí tenemos el universo, la materia y el líquido. Eso, el líquido ahí, el mar, y además que no dice el líquido, dice el mar, ¿ves? Eso no cae en la interpretación que los cielos es el universo y que la tierra es la materia, ¿verdad? Eso cae en la idea de que el mar es el océano, que es la hidrosfera, que los cielos es el aire que nos cubre, que es la atmósfera, y que la tierra es la parte sólida, que es la litosfera, ¿verdad? Porque esas son las cosas que Dios menciona en los primeros 3 días. Así que cuando él dice que hizo 6 cosas, ¿verdad? El que él hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, él está hablando de las cosas que están sobre el planeta, que son en la atmósfera, los continentes, los mares y las cosas que vuelan en la atmósfera, las cosas que nadan en el mar y las cosas que caminan sobre la tierra. ¿Ves? Así que yo pienso que esa es una interpretación también mucho más natural de ese pasaje, que básicamente interpretar 2 palabras de una forma completamente distinta y moderna, y que tú vas a hacer con mar. Pero ni tan siquiera dice agua, dice mar. Eso no cae. Y esa palabra mar tiene que ayudar a interpretar las otras 2 cosas, y eso nos apunta a los 6 días. ¿Y qué fue lo que pasó en los 6 días? Exactamente eso. Pero ya vimos que los 6 días estaba enfocando otra vez sobre lo que pasó sobre la tierra, ¿verdad? Muy bien. Así que entonces la última cosa, que la vamos a ver rapidito aquí en 10 minutos, en Génesis 7 al 8, este es un pasaje bien importante, ¿verdad? Así que hemos visto que podemos, las primeras de los 3 pilares que tienen el creacionismo de la tierra joven, podemos descartarlo y tener una interpretación que es más natural, más literal, y también que concuerda más con la evidencia no solamente científica, sino que podemos observar, porque no es tanto la interpretación, lo que estamos viendo. Pero entonces aquí vemos el otro pilar que sí ellos la están interpretando correctamente. Entonces vamos a ver 2 versículos en estos 2 capítulos. ¿Okay? El primero es el Génesis, o 2 pequeños pasajes. Génesis 7, 11 al 14 dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijo de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, o sus kinds, la palabra son baramín, que son sus clases, o no necesariamente la palabra especie, sino sus tipos. ¿Ves? Y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todo ave según su especie, y todo pájaro según su especie. ¿Qué faltaba ahí? De los tipos de animales. Animales acuáticos. Peces, y los animales acuáticos no entraron en el arca porque ellos no se ahogan. Todos los que se ahogan, incluyendo, ¿verdad? Me imagino que los anfibios también, bueno, quizás. Los anfibios hay formas que son acuáticas. Respiran, y hay animales que respiran y son acuáticos. Exacto, pero pueden estar todo el tiempo en el agua.
No, ellos viven en el agua. Viven en el agua. Pero los anfibios, por ejemplo, los sapos, pues tienen un periodo que es todo acuático. O sea que eso tampoco se van a ahogar. Es una buena idea, ¿sabes una cosa? Porque en ese tiempo hay diferentes tipos de sapos. Hay un sapo que será anfibio cuando nace, en el proceso de nacer, pero en otro proceso no aguanta. Sí, hay unos que son anfibios básicamente casi dentro de su madre. Que Sí. básicamente no son anfibios. Pues imagino que Noé se llevó algunos de esos también. Todos los extraterrestres se los llevó. Ok, entonces, así que aquí vemos dos cosas. Primero, la Biblia no podía ser más enfático de decir que esto fue un evento histórico. Lo único que nos dio fue la hora. ¿Ves? Pero él dio el año, el mes y el día. ¿Ves? Quizás no dio la hora porque eso quizás no fue así de momento. Eso probablemente se abrió, empezó a llover como cuando vino el huracán María. Yo te puedo decir exactamente el día que vino. Claro. Pero qué hora vino, No me recuerdo tampoco. ¿verdad? Yo te puedo decir que ya para las 12 estaba, y te puedo decir cuándo ocurrió exactamente el ojo del huracán, pero cuando vino es mucho más, ¿verdad? Así que no hubo una hora en que vino, pero sí hubo un día en que vino. Ahora, sí hubo una hora, porque yo creo que esto fue un impacto de un meteorito, que dio ese meteorito que dice que arrasó con los dinosaurios, probablemente eso fue lo que ocurrió. Pero él no estaba en esa parte, porque si hubiera estado ahí, eso no hubiera sobrevivido. Y eso ocurrió en el otro lado del mundo, de donde él estaba, o ni tan siquiera exactamente al otro lado del mundo, quizás a 90 grados donde él estaba, porque donde fueron las fuentes fue a 180 grados. La manera que eso ocurre es que tienes una esfera, da aquí el impacto, aquí está el counter Q, donde hay una ruptura, ¿verdad? Y va. Pues aquí hay y aquí hay todo esto, así que no es probablemente que tú tenías que estar aquí. En A este lado. 180 grados. A 90 A grados. 90 grados, perdón. A 180 grados fue el counter Q, y ahí es donde counter fueron las fuentes de la profundidad, que eso ahí explotó, porque la Tierra por dentro es líquida, y entonces esto es sólido, entonces por el proceso de formación de los planetas, que se crean volátiles, y esos volátiles entonces suben hasta que encuentran una barrera, y entonces habían básicamente todas estas profundidades, estos lagos. La razón que podemos decir eso es porque hay unos, la próxima voy a traer unos dibujos del planeta Marte que demuestran lo mismo pasó en Marte. Marte tuvo un diluvio también. Dice que se Y se lo voy a enseñar, que ahí se ve se ve esto, se ve que pasó esto, que este es básicamente el los volcanes, un crack que se formó. Entonces esto formó un crack que fue a toda y dividió los continentes en dos pedazos. Entonces por ahí fue que entonces salieron las fuentes de la profundidad, y erodó todo eso separó los continentes, y colapsó todas las aguas que estaban arriba, ¿verdad? Que era la atmósfera distinta porque había un contenido distinto de dióxido de carbono, y todo eso se precipitó, pero la mayoría del agua probablemente vino de abajo. Entonces, segundo, vemos, ¿verdad? Que básicamente que la Biblia también dice que fue que él preservó las cosas que se iban a preservar, las preservó dentro del arca, ¿verdad? Que todo lo que respiraba no sobrevivió a eso. Entonces, el segundo pasaje es Génesis 7, 19-22, dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron la tierra. 15 codos es lo equivalente como a 22 pies. Más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Él puede decir eso porque él le dio la vuelta a la tierra varias veces, y probablemente esa es la profundidad del arca y nunca tocaron tierra. ¿Okay? Dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, todo lo que respiraba que no era acuático.
A nivel universal. A nivel universal de toda la tierra. The fish ate good that day. Y todos los peces se comieron, pero muchos peces quedaron enterrados bajo todos estos sedimentos que cayeron encima de ellos, porque hay muchos fósiles de peces también. Entonces, dicen, el diluvio duró 40 días y después de 150 días el arca encalló sobre tierra firme que todavía estaba debajo del agua. Entonces fueron 194 días que empezaron a verse las cumbres de las montañas, y no me recuerdo a cuántos días fue que entonces Noé salió, pero fue un periodo después de eso. Entonces, esta es la clave de esto. Si este relato es histórico, ¿okay? Y hay evidencia. Si usted mira Marte, lo mismo pasó en el planeta Marte, ¿okay? Y le voy a enseñar después, voy a postear una foto de... Espera que no trae. La próxima vamos a hablar sobre las cosas, la evidencia científica, y lo voy a mencionar. Un diluvio de tales proporciones hubiera enterrado una vasta cantidad de sedimento hasta una profundidad de varias millas. Esto es suficiente para explicar todos los sedimentos con fósiles que existen sobre la Tierra. Por lo tanto, esta es una explicación alterna al origen de los fósiles y de los sedimentos que los contiene, y eso elimina toda evidencia para la teoría de la evolución. Así que ambas explicaciones son mutuamente exclusivas. Ambas explican todo, o dicen que explican todo lo que se encuentra. Así que si el diluvio fue como dice, entonces no hay absolutamente ninguna evidencia para la teoría de la evolución, porque todo eso se puede explicar en una forma catastrófica. Y la cosa es que, que hay unas explicaciones naturales que eso podría pasar tal y como dice la Biblia que pasó. La cuestión es si pasó o no, pero en cuanto a aplicaciones científicas y naturales, eso se puede explicar al 100%. Y si eso ocurrió, entonces los sedimentos no son de millones y millones de años. ¿Okay? Así que la conclusión de esto es que si tomamos el texto y lo miramos en una forma literal y lo analizamos cuidadosamente, ¿verdad? Llegamos a la siguiente cronología de la creación, que tiene también el beneficio de que apoya las observaciones verdaderamente científicas. ¿Okay? Y son tres cosas. Primero, Dios creó el universo en dos fases. Primeramente creó muchas estrellas y muchos planetas por procesos secundarios prediseñados para producir ese resultado deseado. Eso comenzó hace varios billones de años, más o menos 16 billones de años, lo que sea que ellos dicen. ¿Okay? Así que no hay ninguna contradicción con creer que el universo tiene 16 billones de años y que las estrellas evolucionan o se desarrollan y que los planetas se desarrollan, porque ese tipo de evolución no es lo mismo de lo que están hablando los evolucionistas en cuanto a la vida. La vida es algo completamente distinta. Y la otra cosa es que el problema más grande que tiene la evolución con la vida es que la evolución del cual ellos están hablando es la adaptación de las cosas vivas, y algo no vivo no puede adaptarse porque no está vivo. Es el gap entre lo vivo y lo no vivo. Así que no hay ningún problema con el desarrollo de estrellas y de planetas por leyes naturales, porque eso lo vemos que está pasando. Número uno. Número dos, hace como 6.000 a 10.000 años Dios escogió uno de esos protoplanetas y su sistema solar lo preparó para sostener la vida y lo llenó de vida. Eso incluyó disipar nubes de polvo que flotaban en la atmósfera, crear el continente original, limpiar la nébula que opacaba el sol, poner la luna en su sitio, quizás mover la tierra a su sitio, y crear las plantas y los animales que habitaron la tierra. Y así que esa semana es una semana de recreación, pero no es crear algo que se había destruido, sino es la segunda fase de la creación, donde ahora toma esto que estaba desordenado y vacío y lo hace un hogar
para la humanidad, un hogar donde Dios después va a venir a vivir. Él mismo, cuando encarnó, y después vuelve a venir a vivir. ¿Ves? Dios hizo esto para Él estar, participar aquí En la tierra. con nosotros en la tierra. ¿Eh? Entonces, número 3, aproximadamente 1500 años después de la creación de la vida, Dios destruyó una gran cantidad de esta vida, pero salvó a Noé y una pareja ejemplar de cada categoría de animal terrestre en un arca que Noé construyó. Esto ocurrió hace menos desde 10.000 años, quizás tan reciente como hace menos de 5.000 años. Este evento es la encrucijada en la batalla entre los creacionistas y los uniformitarianistas, o sea, entre los creacionistas y los cientistas, los que creen en el cientismo. Dice, si hubo un diluvio de esa proporción, eso explica la formación de los sedimentos y de los fósiles y explica las grandes extinciones y elimina toda evidencia para la evolución. Así que eso básicamente es Su punto de vista. la interpretación Cuando de lo dice que yo pienso evolución, que cuando dice dice. evolución tenía que ver, dicen antes que el mono creció a ser hombre. O sea, está hablando de que las cosas ya estaban hechas y ellas se desarrollaron, nunca mutaron, se desarrollaron para hacerse lo que ahí nosotros esperamos. Lo que pasa es que la palabra evolución no es una palabra que originalmente tenía la interpretación que tenemos hoy en día. Evolución ok. es algo que va cambiando. Va cambiando. ¿Ves? Simplemente decir un cambio. ¿Ves? Las cosas evolucionan, se desarrollan, cambian. El contexto nos dice qué es lo que quiere decir evolución, pero el problema es que como no creemos en la evolución de la vida, pues ellos básicamente piensan que cualquier cosa que evoluciona pues no es cierto, pero evolucionar simplemente quiere decir cambiar a través del tiempo. Claro. ¿Ves? Ahora, que la vida origine por cambios naturales a través del tiempo, pues ya eso es otra cosa. Eso Entonces, lo que vamos a ver la próxima vez es, perdón que le dé tiempo a esto, si terminamos pronto, eso quizás yo creo que en la primera hora lo podemos hacer, que es la doctrina de la creación y la ciencia. Así que vamos a ver ciertas evidencias, hablamos de la evolución, hablamos del diluvio, y hablamos de lo que es la vida, y el origen de la vida, para ver un poquito, ¿verdad? Lo que alguna de estas evidencias, cómo impacta la doctrina de la creación. Entonces, después de eso, vamos a volver al principio, vamos a dar un capítulo para atrás, entonces vamos a hablar de lo que significa el plan de Dios, ¿ok? Que es la idea de la predestinación. La idea de la predestinación, de cuál es el control que tiene Dios sobre todos los sucesos que ocurren. Algunas preguntas hasta ahora acerca de lo que hemos cubierto, de las distintas teorías y de esta teoría acerca de la Biblia. Esto es algo que es bien, y esto yo lo quiero promover porque, o sea, yo creo que resuelve ese problema y a mí me parece que sinceramente que es mucho más bíblico y le da mucho más impacto entonces a la idea del diluvio, a la idea que Dios creó la vida y que el Génesis es literalmente cierto, ¿verdad? Y evita entrarnos en estos problemas de tener que redefinir el tiempo, ¿verdad? Porque estamos tratando de apoyar unas cosas que de verdad la Biblia no está diciendo, que ni la Biblia ni la ciencia apoya. Claro. Pero ¿quién le dice a esta gente de antes que la tierra tiene más de 25.000 años? A los nuevos se le pueden hablar de esto, pero a la gente mayor, cuando uno le habla que esto no es así, es difícil para hacer el cambio. Es cierto, pero la cosa es que lo que tenemos que alcanzar son esos jóvenes que se criaron en las iglesias, entonces fueron a las universidades, Sí, le dieron un montón de evidencia y dicen, pero es que eso es incontrovertible. Esa evidencia de que el universo tiene billones de años y si la Biblia lo que está negando eso, pues la Biblia no puede ser cierta y ahí empieza el primer crack, ¿verdad? Y interesante los cracks. He estado viendo unos videos de unos programas acerca de cómo hacen, lo que llaman forging, Forjar acero. de forjar acero y hacen distintos cuchillos. Un programa bien interesante porque
hay muchos programas de cooking, ¿verdad? De cocina y de fashion y cosas así, pero que sea competencia bien varoniles, que esta gente viene, ¿verdad? Con martillar y con fuego y hierro, ¿verdad? Y es muy interesante. Pero una de las cosas, uno de los problemas más grandes es que si no, que ellos tienen no sé los términos, pero tienen que endurecer esto. Hardening. Creo que el forging en sí. Forging. El forging. No sé cómo se dice eso en español. Pero básicamente cuando lo sacan después que lo han puesto como deben hacerlo. Bueno, hay dos problemas, dos veces donde puede ser eso. Pero después que lo tienen que calentar para endurecerlo a cierta temperatura, entonces lo meten dentro de aceite. Y si está muy caliente, entonces puede craquearse, y si está muy frío, entonces no se endurece. Y lo mismo pasa cuando lo están martillando, que si está muy frío, le pone muy brittle, entonces pueden formar estos cracks, y si está muy caliente también, entonces pierde su elasticidad y pierde una cosa. Pero el problema es que estos procesos pueden formar unos pequeños cracks, ¿ves? Y esos cracks a veces son superficiales, pero si no los sacan, ¿ves? Bajo estrés. Ese crack entonces se profundiza, porque eso se sigue propagando, ¿ves? Y tienen es mejor que esté un poquito más finito en esa área y no tener el crack. ¿Cómo se dice crack en español? La grieta. La grieta. No tener esa grieta, Una hendidura, ¿ves? una grieta. Y lo mismo pasa Cicatriz. que esto del Génesis es una grieta en un punto bien clave, que es la idea de que Dios existe y que Dios creó todo lo que está aquí. Si uno mete una grieta ahí, mete esa duda, Por ahí se caen las demás. ahí empieza la grieta a crecer y todo el edificio se craquea, ¿verdad? Y muchos de nuestros jóvenes El de la fe. pierden la fe basado en cosas que no son ciertas. Lo mismo que cuando venga, ¿verdad? Esas cosas del rapto de la iglesia, cuando no ocurra, la gente va a decir, me dijeron, Eso está no pasó. duro. Eso está duro ahí, los anegamistas y los Exacto, eso lo vamos a cubrir en 2 semestres más adelante. en 2 semestres adelante. Pero no, Bueno, no como sé que no qué ocurre. ¿no? Como bíblicamente no lo Tengo un dice. video, miren. Ok. Busquen el video que habla del rapto, que tiene mucha evidencia. Pero eso lo vamos a cubrir después en la clase. Ok, pues vamos a terminar. Eso va a pasar así, que pasar el tiempo y la gente va a decir, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No ha llegado. ¿Ah? Ese que viene que dice que el anticristo no puede ser porque el rapto no ocurrió, No yo todavía ocurrió. estoy aquí, tiene que ser el Cristo verdadero. Así que yo voy a coger Entonces el la sello, confusión, ¿verdad? sí. El sello que pone sobre la frente es de los O del brazo. 144,000. No se da cuenta que es el 666. Ah, Ok, vamos a orar y entonces, Qué Bueno. cosa, estamos en un enredo muy grande. sí, ¿ves? Y ¿Ah? todo, y la creación se relaciona a la profecía. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esto. Te pido que aprendamos, que este video tenga impacto en promover una interpretación bíblica sobre una doctrina que es tan importante. Que tú nos bendigas y bendiga este ministerio. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. ¿Ha escuchado o leído sobre Hugo